De qué cosas, de las diferentes etapas de la vida de una mujer. En una mujer nulípara, el útero, vean ustedes, tiene la forma de una pera invertida, tiene unas medidas. ¿Cuáles son las medidas que tiene un útero en una paciente joven? A ver, 8 centímetros por 4 por 2. Entonces tenemos acá, eso es unas medidas relativas. ¿Por qué digo eso? Porque el útero va a crecer durante la gestación. ¿Cuántas veces crece un útero en la gestación? 8 veces, 10 veces, 11 veces, 12 veces. ¿Cuánto crece en una gestación? Normalmente crece de 12 a 14 veces. Inicialmente, en los 3 primeros meses de vida, de gestación, el útero está en la cavidad pelviana. De cuarto a quinto, sexto ya se encuentra en la cavidad abdominopélvica. ¿Está claro? Siendo las últimas ya que se relaciona ya con las vísceras abdominales. Entonces, el útero, vean ustedes, tiene partes importantes, ¿no? El útero entonces tiene partes importantes. Vamos a hablar qué cosa es el perimetrio, el concepto de lo que es perimetrio, qué cosa es mesometrio, qué cosa es miometrio, han traído alfileres, miometrio, es decir, la capa muscular, y qué cosa es parametrio. También vamos a hablar de eso. Son conceptos importantes que tienen que saber. Ahora, el útero tiene una posición dentro de la cavidad pelviana. Esta posición, ¿cómo se llama? Son dos ejes que quizás les han dicho en teoría, la anteversión y la anteflexión. Eso les voy a preguntar. ¿Cuál es el eje de la anteversión? A ver, ¿cuál es el eje de la anteversión? El útero tiene un cuerpo, un fondo, un cuello y un istmo. La anteversión, es decir, es el eje del cuerpo uterino, vean ustedes, con el eje de la vagina. El eje del cuerpo del útero con el eje de la vagina. La anteflexión es el eje del cuerpo con el cuello. ¿Cuánto mide este eje de anteflexión? Debe medir en promedio 120 grados. Eso significa, muchachos, que el útero siempre va a girar ¿hacia dónde? Hacia adelante. Y esto que le he hablado, ¿por qué es importante? A ver, ¿quién me dice? Es importante, pues, porque si una persona quiere gestar, tiene que tener esta posición. El útero tiene para poder gestar, para que se desarrolle ese efecto normalmente dentro de 9 meses, tiene que tener esas posiciones, anteflexión y anteversión. Si no, va a ser candidata ¿a qué? A pérdidas. ¿Y eso cómo se llama? Abortos, a repetición. ¿Por qué? Porque las posiciones anómalas que tiene el útero, ¿cuál sería? La retroversión o retroflexión. El útero mira ¿hacia dónde, muchachos? Hacia atrás. Y eso no está bien. Entonces, las posiciones adecuadas son hacia adelante. Anteversión y anteflexión. ¿Está claro? Entonces, la anteflexión es el eje del cuerpo, ¿con quién? Con el cuello. La anteflexión, ¿cuál es? Anteversión, ¿cuál es? El eje del cuerpo con la vagina. Entonces, son las dos posiciones que tenemos que tener en consideración. ¿Está claro? Ahora, el útero está recubierto por una serosa, que es la serosa que viene de la pared de la cavidad abdominal. Por ejemplo, esto que estoy agarrando, ¿qué cosa es? Este es el recto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Esto es el útero, vean ustedes. Vamos a agarrarlo acá. Agarra acá. Esto es, ¿qué es esto, muchachos? Esto es ¿qué? Hablen. ¿Qué es esto? Esta es la vejiga. Entonces, agarra la vejiga. Miren, muchachos.
Prevale. Aquí tenemos los tres importantes elementos que están en el espacio pelvis subperitoneal. Cuando la serosa que viene del abdomen y ingresa a la pelvis en la mujer se comporta de la siguiente manera. Imagínate, mi mano y la serosa va a entrar por acá. ¿Qué pasa acá? ¿Por dónde va? Por la cara anterior del recto. La serosa peritoneal no hay en el recto posterior, no existe. En la cara anterior, en el tercio superior y en los laterales. Luego se introduce un fondo que es de mayor declive en la mujer. Douglas, ese fondo se llama útero rectal. Entonces, recubre, miren ustedes, la cara anterior del recto pelviano para luego ascender, ¿por dónde? Levante, doctorcita. Por la cara posterior de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Alfileres hay? ¿Alfileres hay? ¿Quién tiene alfileres? ¿Hay alguien que tenga alfileres? Por acá tenía. Vean ustedes. Para recubrir ¿qué cosa? La cara posterior del útero. Miren. ¿Y qué hace de nuevo esta serosa? Va por delante. Se introduce por delante de la pared anterior uterina y se va a otro fondo de saco. ¿Cómo se llama este fondo de saco? Vésico uterino, que es del menor declive. ¿Por qué? Cuando la vejiga está llena, prácticamente no existe. Pero este es un fondo, cuando la vejiga está vacía, mide 5.5. Y el otro es el de más profundidad, 7 a 7.5. ¿Qué quiero decirles? ¿A quién llamo yo perimetrio? Perimetrio entonces viene a ser la serosa peritoneal que se adhiere ¿a quién? Al útero por sus dos caras, no por las caras laterales, solo por su cara posterior y anterior. ¿Está claro? Eso se llama perimetrio, serosa. Entonces, así se comporta, vean ustedes, los alerones en la mujer. Segundo, el espacio pelvis subperitoneal en la mujer, les dije que van a ser 3 tabiques transversales. El primer tabique es alrededor de la arteria, aquí está, píntalo, umbilico vesical, rojo, ahí está la arteria umbilico vesical. Esta arteria va a dar una rama, que es de la hipogástrica, va a dar una rama para la vejiga, para su tercio superior, se va a llamar vesical superior. ¿Colores? Colores. Mesa. ¿Colores? Uy. Mira que la mesa Está. van a jalar, lo voy a jalar. Jálenos, bro. La ¿Ni un pena. color hay? No hay mesa. ¿Ni un color tienen? Los de la mesa. Nada, ya fue. Nada. Mesa humilde. Ya fue. Es de la mesa. ¿Hay colores o no hay colores? Alicia es de la mesa. ¿Hay De la mesa. alfileres o no hay alfileres? No, ella es mucho, muy caro. Entonces, ¿cómo se llama esta arteria? Umbilico vesical. Alicia es la mejor de la mesa. ¿Ya? ¿Qué ramas va a dar? La vesical superior. Entonces, este es un tabique, muchachos. Miren, por favor, esto lo voy a hacer lento. Este es un tabique. El estrecho pelviano en la mujer tiene 3 tabiques transversales y 2 tabiques longitudinales que me van a delimitar espacios donde va a estar el útero. El primer tabique transversal es el umbilico vesical, que está dado por las tabicaciones que hace esta arteria, la umbilical, que es rama de la hipogástrica, es la primera del tronco anterior. Luego el siguiente tabique es este de acá, que lo va a dar el ligamento ancho que voy a hablar el día de hoy. Ahí están las 2 hojas del ligamento ancho. Esta es la posición adecuada que tiene el útero. El siguiente tabique entonces transversal es del ligamento ancho. El tercer tabique transversal viene a ser las aletas del recto. Ahí tienen una aleta del recto, vean. Las aletas del recto es la proyección que tiene el recto a las paredes laterales, cuyo contenido va a ser la arteria hemorroidal media. Ahí está, pinte la rectal media. Entonces, así se comporta el estrecho pelviano en la mujer. Faltarían las 2 longitudinales. ¿Cómo se llamaría ese tabique que va desde el sacro hasta el pubis? Sacro, recto, génito, vésico, pubiano.
así se lo llama. Sacro, recto, génito, vésico pubiano. Son dos tabiques importantes. Eso me va a delimitar entonces un espacio. ¿Cómo se llama este espacio que está entre el pubis y la vejiga? Pubo vesical o de Rexius. ¿Cómo se llama este espacio que está entre la vejiga y el útero? ¿Cómo se llama? Vésico uterino. ¿Cuánto mide? 5 centímetros. ¿Cómo se llama este espacio que está entre el útero y el recto? Útero rectal. A este le llamo Douglas, que es la zona de mayor declive. ¿Cuánto mide? 7 centímetros. Es muy profundo. ¿Está claro? Existen los láteros rectales, es importante. Ahora, el útero, que quiero verlo acá, que tiene una serie de partes importantes. Gracias, doctora. La mesa. De la mesa. Miren, las partes del útero son las siguientes. Uno, vamos a sacar, ayúdenme a sacar esto. Tenemos el fondo, tenemos el cuerpo, tenemos el cuello y tenemos el istmo. Cuello, istmo. El cuello, vean ustedes, es un canal u orificio que mide en promedio 1 centímetro y tiene un diámetro de 0.2 a 0.3. Va a tener este cuello dos orificios. Un orificio que comunica, vean, al cuello con la vagina, y este se va a llamar como orificio endocervical externo. Este comunica con la vagina. Por eso se dice que esta parte del cuello es vaginal o extravaginal. Y el otro, que es este de aquí, el otro orificio, comunica el canal endocervical ¿con quién? Con el fondo y el cuerpo. Eso se llama orificio endocervical interno. ¿Está claro? Entonces tengo el orificio. ¿Cuánto mide este orificio? 1 centímetro en promedio. Ahí lo tiene. 1 centímetro en promedio. Entonces, las partes que presenta el útero son fondo, cuerpo, istmo y el cuello. ¿Está claro, muchachos? Entonces tenemos ahora el cuello que ustedes ven aquí en la mujer, cuello uterino, está ubicado una porción introducida en el útero, intravaginal, que no lo veo, y otra que se llama extravaginal, que sí lo veo, y es el que se examina cuando yo hago el examen de lo que se llama con el Papa Nicolau. Segundo, esta parte del cuello que se observa está en contacto con la vagina, el tercio superior de la vagina, es una porción intravaginal, y a esto se le llama paracolpos o fondo de saco vaginal. Los paracolpos o fondo de saco vaginal van a ser 4. Posición anatómica: fondo de saco vaginal anterior, fondo de saco vaginal, hablen laterales, dame uno, y fondo de saco vaginal posterior, que es el que tiene más declive y más profundidad. Al paracolpo son los fondos de saco vaginales. Acuérdense que la vagina está acá. Esta es la porción que se adentra en el tercio superior de la vagina. ¿Está claro? Paracolpos. Entonces, ¿cuál es el de mayor declive? El posterior, que algunos lo llaman lecho espermático. Una persona que tiene relaciones, muchas veces en estas zonas donde se quedan los espermatozoides, a pesar de la higiene que puedas tener aquí, y salen muchas veces embarazadas. Entonces tenemos acá, ¿está claro? Eso se llama paracolpos, y es el que se examina en el Papa Nicolau. ¿Qué cosas se espera en un Papa Nicolau? ¿Qué se hace en el Papa Nicolau? Raspado. Se hace un pequeño raspado del cuello y se lo lleva a histología para ver si hay
células malignas patológicas. ¿Cuántas veces se puede hacer un Papá Nicolau a una persona? ¿No? Una vez al año. Así es, al año por lo menos una vez. Es importante, lógicamente, y más aún a las que tengan una vida sexual muy activa. Eso sí. Vamos a ver por acá. Como vigilio, dicen, ¿no? Como vigilio. Ya dice Virgilio. Vigilio, sí, es acá, es terrible. ¿Estás hecho mano? ¿Dónde está Vigilio? No vino. ¿No ha venido Vigilio? Vine. Acá está Vigilio. Vigilio se aparece en algún momento. Segundo, esto se llama orificio endocervical. En las nulíparas o en las que nunca, cuando digo nulíparas significa las que no han tenido hijos o descendencia, está cerrado, ¿no es cierto? Y en las multíparas está abierto y está ciertamente deformado. El tamaño del útero va a depender muchas veces de la cantidad de hijos que haya tenido una persona. Si es una paciente multigesta, evidentemente es un útero que ha crecido en su tamaño, porque el útero al crecer, como ustedes mismos me lo dijeron 14 veces, cuando ya después del parto, ¿ustedes creen que vuelve al mismo tamaño? Ya no evoluciona tanto, queda un tamaño generalmente por encima de los valores normales. Segundo, otra cosa que tienen que saber, ya saben cuál es la posición entonces normal del útero para poder gestar. ¿Cuál es? Anteflexión y anteversión. O sea que mira hacia adelante. Ya saben a cuáles son los ejes, ya les he dicho. Los ejes para anteversión y anteflexión. Segundo, examinando el cuello, yo puedo saber en qué posición está el útero. Sí. Cuando el labio anterior se proyecta mucho más que el posterior, el útero está hacia adelante, orientado hacia anteversión o anteflexión. Pero cuando el labio posterior del cuello se proyecta, es más pronunciado, el útero, muchachos, está ¿a dónde? Hacia atrás. ¿Y eso va a ser bueno para la gestación? No es cierto, porque va a ser candidato a abortos, hasta solucionar el problema. Entonces, esa es una de las características que vamos a tener. Entonces, no se olviden que es perimetrio. Serosa peritoneal que se adhiere a la cara posterior y anterior, no a las laterales, solamente anterior y posterior. ¿Está claro? Luego tenemos el otro estructura que tiene el útero, que es esta capa muscular. ¿Cómo se llama la capa muscular del útero? Aquí está. ¿Cómo se llama? Miometrio. Ahí está. Más engrosada en el fondo y más delgada a nivel del cuello. El miometrio, muchachos, tiene una serie de fascículos musculares que son circulares, oblicuos y longitudinales. Aquí se asientan los fibromas benignos que tiene acá la mujer. Generalmente, y se le llama miomas, le llaman a veces, porque está aquí. ¿Qué sucede aquí? Al estar los miomas, aquí entra la vascularización por parte de la arteria uterina, la vamos a buscar. Ven ustedes, va a producir sangrados. El mioma se instala aquí y produce sangrados muy repetitivos, constantes, hasta que no se opere esta persona. Va a estar sangrando todos los días. ¿Y eso es bueno o no? No, pues, porque va a llegar un cuadro de anemia, sangrando todo, que muchas veces se confunde con una regla, pero no es una regla, es un sangrado por la presencia del mioma. Esto hay que operar. ¿Y qué se hace? Se extrae el mioma, particularmente. Entonces, la segunda capa es, ¿qué cosa es entonces? La capa muscular. La primera es la capa serosa. La tercera es ¿cómo se llama? Endometrio. Esta es la tercera. Miren, muchachos, el endometrio, esta es la tercera capa. El endometrio tiene dos hojas, una hoja profunda basal y una hoja superficial, es la que sufre los cambios durante la menstruación. Aquí llegan las arterias. Aquí, muchachos, los cambios proliferativos en la menstruación son progestágenos y estrogénicos. Primero la fase estrogénica y luego la progestágena. ¿Qué es la menstruación en la mujer?
¿Qué cosa la significa la menstruación en la mujer? A ver, hablen. ¿Qué cosa es? Que lo diga un chico. ¿Qué dice, chico? ¿Qué cosa es? ¿Qué significa, Vigilio, la menstruación en la mujer? Yo no he tenido. Ah, por ahí va. La de Todos los meses la mujer se prepara para ser fecundada. El hecho que no esté casada, que sea soltera, que no tenga hijos, que esté, pero se prepara desde el momento de la pubertad, de la menarquia, empieza su menstruación. Entonces la mujer se prepara el útero para ser fecundado. Es decir, hay una fase estrogénica, son 15 días, y otra fase progestacional. Ah, qué interesante. ¿Cómo prepara eso? ¿Está claro? Pero como la mujer no está casada, no tiene hijos, no tiene lesiones, eso se descama a los 15 días, a los 30 y empieza la menstruación. ¿Qué sucede cuando se casa? Se suspende, si está anida el óvulo, se suspende la menstruación. Eso me va a indicar que ha sido fecundada. Entonces, por eso se dice, la menstruación, ¿qué significa? Es el llanto del útero, el útero llora por no ser fecundado. Todos los meses el útero está llorando por no ser fecundado y se manifiesta con la menstruación. Y eso se utilizó actualmente para lo que es el control. Ahí está. ¿Ya ven cómo me sigue lo que es el eco? El eco, su sombra. Entonces, vean ustedes. Entonces, esto se utilizó muchas veces para hacer ¿cómo se llama? El control anticonceptivo. Hay personas que por su religión no utilizan pastillas, dicen, no, yo no voy a tomar anticonceptivos. ¿Y qué usan? El método del ritmo. Pero el método del ritmo no es que voy a bailar, no, eso no. El método del ritmo se utiliza en aquellas personas que son de un ciclo regular. Se puede utilizar. ¿Cómo, doctor? Fácil. ¿Cuánto vive un óvulo? ¿Ah? ¿Cuánto vive un óvulo? Puede vivir 2 días. ¿Cuánto vive el espermatozoide? 24 horas. Puede vivir 3 días. 3 días. Ah, si vive 3 días y el óvulo vive 2 días, entonces va a haber un momento en que, por eso se utiliza. Si es un régimen regular, se supone que cuando ovula una persona, si son 30 días, en el 14 o 15º día ha ovulado. Si es regular, supongamos que es regular, siempre le vienen los fines de medicina, ya, el 14 o 15 día. Y si yo quiero controlar, que no quiero quedar embarazada y controlar, utilizo el método del ritmo, ¿qué hago? Le disminuyo una semana antes y una semana después, para estar seguro, porque puede ser hasta 3 días antes y 3 días después. ¿Por qué? Porque si tiene relaciones 3 días antes que va a ovular el espermatozoide, ya viejito, ya muriéndose, porque dura 3 días vive. El espermatozoide más viejito, Vigilio entra con todo, se mete al óvulo, Vigilio llegando, Vigilio ahí, y llega, pero ya llega cansado, porque ya está llegando, ya matado, dice, matado. Demacrado. Puede ovular. Por eso el método del ritmo se utiliza una semana antes, una semana después. Eso significa, supongamos diciembre, 15 de diciembre ovula, ¿cuántos días sería? Una semana antes, ¿qué día sería? A ver, dime, 15 de diciembre menos 7, ¿cuánto es? 6. ¿Ah? 8. Ya, 8 de diciembre y 15 y una semana más. 22. Ya, del 8 al 22. Está prohibido tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues el riesgo es ese. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Así es. Por seguridad. Por seguridad. Entonces, ese es el método del ritmo, evidentemente. Pero lamentablemente, generalmente las personas, las señoritas de su edad, la mayoría no son regulares, es cierto. Porque hay presencia de quistes anexiales, quistes ováricos, que muchas veces producen amenorreas, es decir, no hay reglas. Hay un mes que no tienen, el siguiente sí tienen, porque hay pequeños quistes anexiales. Entonces,
este es el endometrio. Entonces, el útero tiene entonces lo que se llama perimetrio. ¿Qué más le dije? Miometrio y el endometrio. Y el endometrio. Seguimos. ¿Cómo se detectan los míos? Ecografía. Ecografía. En una ecografía sale el mioma y hay que operarse, evidentemente. Pero se presentan siempre en las personas de mayor edad. Es sangrado constante. Constante, irregular, constante. Una persona que está constantemente sangrando. Hay que operar. ¿Ya? Segundo, voy a explicarles esto ahora lentamente. Los elementos de fijación que tiene el útero. A ver, piensen cuáles son los elementos de fijación. Hay uno, doctor, que lo une ¿a dónde? A ver, ¿a dónde? Miren ustedes acá. Quiero que vean esto. Miren ustedes. Aquí está el útero, acá está el cuello uterino. Miren, y esta es la vagina. Ahí está la vagina. Esta es la vagina. Miren ustedes, qué bonito. Aquí al costado se ha cortado la uretra y la vejiga. Pero quiero que vean la vagina. Aquí tienes el útero. Pongan su dedo acá. Este es el paracolpos o fondo de saco posterior. Es el más profundo. Meta su dedo ahí, mete tu dedo. Ahí está. Sin miedo, ahí tienes ustedes. Miren, muchachos. Ahí lo tienen. Entonces, ¿cuál es el elemento de fijación que tiene el útero? Su continuidad con la vagina. 2. El diafragma pelviano secundario. ¿Está claro? Eso es lo que tiene. 3. ¿Qué más va a tener? ¿Qué más va a tener? Un ligamento que se llama, o un músculo que se llama pubo vaginal. Otro elemento de fijación que tiene, miren, aquí está muy bonito mirándolo. ¿Cómo se llama este ligamento que une al útero con el sacro? Útero sacro. Píntelo, ahí están los ligamentos útero-sacros. Pinta. Pinte. Saca. Pinte, doctora. Ahí está el ligamento útero-sacro, miren. Va desde el cuello del útero a los agujeros sacros 2, 3 y 4. Píntelo. Otro elemento de fijación. ¿Ahí lo tienen o no? Sí. ¿Eso es de manera Ya. muestra inferior? Así es. Entonces, esto lo fijan atrás. Hacia adelante, ¿lo ven? ¿El útero sacro? No, ahí está. Miren. Entonces en el examen yo agarro y digo, ¿qué es esto, doctores? Ligamento útero sacro. Existe otro ligamento que lo une al pubis, de menor importancia. ¿Cómo lo llamaría? Pubo vésico uterino. Lógicamente es mucho más delgado. Entonces, el útero está fijo. ¿A dónde? Al diafragma pelviano, a la vagina en el piso, hacia atrás, ¿qué es esto? El ligamento útero sacro, hacia adelante, el ligamento que va del pubis, pasa por la vejiga y termina en el piso del útero. ¿Cómo se llama? Pubo vésico uterino. Y el último que lo he dejado para el final es este, el ligamento ancho. Quiero que vean esto ahora, vamos a hacer. La posición normal del útero es esta. Agarra acá. 1. Agarra acá. 2. Dame otro más, perdón. O sea, que vamos a ver acá. Vean ustedes, el útero tiene 3 alerones. Levanta tú levanta más. Este es, 3 alerones. La posición normal del útero es esta. Ahí tienes. El ovario siempre está atrás, posterior. Intermedio y hacia arriba, levanta esto, la trompa uterina. Y adelante, que está agarrando su compañera, más que un elemento de fijación, es un elemento de orientación. Es el ligamento redondo, o el que yo le llamo el alerón funicular. Entonces, aquí hay 3 alerones importantes. Hacia arriba y intermedio y el más alto, la trompa uterina, que vamos a hablar. Hacia adelante, el ligamento redondo, que vamos a hablar. Y hacia atrás, la celda ovárica del ovario. ¿Está claro? El ligamento ancho es este. Agarra con tu otra mano acá. Este es el ligamento ancho. Miren, estoy agarrando. ¿Cuántas hojas tiene el ligamento ancho? 2. La hoja posterior, aquí está,
que es más profunda y de mayor longitud, y una hoja anterior. El ligamento ancho entonces va a tener 4 bordes. Un borde superior levanta en contacto con los 3 alerones y los va a envolver. Un borde medial que está en contacto con la cara lateral del útero. Un borde lateral que va a fijar el útero a la pared pelviana, a la pared lateral. ¿Está claro? Esto lo fija en la pared. Y un borde inferior que se va al piso. ¿Está claro? Ahora, el ligamento ancho, muchachos, tiene 2 hojas. 2 hojas. Miren lo que voy a hacer. Levanta para que vean todos. Voy a hacer el recorrido que hace la hoja posterior. ¿Cuál sería la hoja posterior? Esta que está aquí. Esta es la hoja posterior. Voltea. Esta es la hoja posterior. ¿Cuál es la hoja anterior? Esta es la hoja anterior. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Levante. Miren lo que voy a hacer. Ahí está. ¿Qué hace la hoja posterior? La hoja posterior hace esto. Empiezo. 1. ¿Qué hace? Voy al ovario. ¿Qué hago? Voy al ovario, lo recubro al ovario. Y ahora voy ¿a dónde? A buscar a la trompa. Subo por la trompa. Recubro la trompa uterina. Desciendo ya como hoja anterior. ¿A dónde voy? Al ligamento redondo y desciendo al piso. Entonces, acá hay un concepto importante. Mesoovario. ¿Qué cosa es mesoovario? Doctor, el mesoovario es la hoja posterior del ligamento ancho que se adhiere al ovario. O sea, si yo tengo acá, miren, voy a agarrar la hoja posterior. Sigo, empiezo y lo cubro. Eso se llama mesoovario. Dame un alfiler. Entonces, en el examen yo hago esto, levántalo, levante esto y agarro acá. ¿Qué es esto, doctores? Mesoovario. ¿Qué cosa es el mesoovario? Sigamos, es la hoja posterior del ligamento ancho. ¿Qué cosa? Que se adhiere al ovario. Luego esta hoja posterior, miren, sigue ascendiendo. Sigo ascendiendo. ¿A dónde va? En busca del alerón de la trompa. La trompa está intermedio, pero está más alta. Sigo, lo recubre la trompa por delante y por detrás y por delante, y desciende por acá. Y eso es lo que va a formar, ¿qué cosa? Mesosalpins. ¿Qué cosa es el mesosalpins? Son las hojas anteriores y posteriores del ligamento ancho que se adhieren ¿a quién? A la trompa uterina. Entonces, en el mesoovario solamente, ¿quién trabaja? La hoja posterior. En el mesosalpins, la hoja posterior y la hoja anterior se adhieren a la trompa. Y luego desciende como hoja anterior y se va ¿en dónde? En busca del ligamento redondo y le va a formar una hoja ahí. ¿Cómo se va a llamar eso? El alerón funicular. ¿Quién forma el alerón funicular? Solo la hoja anterior. ¿Está claro? Aquí interesante entonces. Levante para que vea. Entonces, yo voy a decir, a ver, ¿qué cosa es mesosalpins? Suéltelo a ver, vamos a verlo acá. A ver, ¿qué cosa es el mesoovario? A ver, ¿y qué cosa? A ver. Miren, ahí está. ¿Qué es esto? Entonces, yo estoy agarrando acá, esta es la hoja posterior que se adhiere al ovario. ¿Cómo se llama esto entonces? Mesoovario. Ahí está el mesoovario. Ahí está el mesoovario. Mírenlo, mesoovario. Ese es mesoovario. ¿Lo ve? Sí, doctor. A ver, ¿dónde estaría el mesosalpin? A ver, ¿cuál sería el mesosalpin acá? El doctor me dijo que sigue ascendiendo y va a dónde? Va a busca de la trompa, pero aquí las 2 hojas se encargan ¿de qué? De adherirse a la trompa. ¿Cómo se llamaría entonces en el examen? Esto sería mesosalpins. Eso es mesosalpins. Entonces, mesosalpins son las 2 hojas del ligamento ancho, anterior y posterior, que se adhieren a la trompa.
¿Y al mesovario qué hoja es la que se adhiere? La posterior nada más. ¿Y al funicular cuál es que se adhiere? La anterior nomás, doctor. ¿Está claro? Muy bien, ya me entendieron. A esas 3 hojas que acabo de hablar en este momento se va a llamar mesometrio. Otro concepto. ¿Qué cosa es el mesometrio? Son las hojas del ligamento ancho que se adhieren a estos 3 alerones: funicular, tubárico y ovárico. Mesometrio. ¿Está claro? Entonces hemos visto varios conceptos. Perimetrio. ¿Qué es perimetrio? ¿Qué es perimetrio? Es la serosa peritoneal que se adhiere a la cara posterior y anterior. ¿De qué? ¿De qué? Del útero. O sea, este es mesometrio, pues, es la serosa. Pero no a las caras laterales, solo anterior y posterior. ¿Qué es miometrio, muchachos? Es la parte muscular, pues, que ya la hemos visto aquí, ¿no es cierto? La parte muscular, que tiene una serie de fascículos circulares, longitudinales y oblicuos. ¿Qué es endometrio? También lo hemos visto, es la que sufre cambios proliferativos de la capa donde están las arterias. ¿Qué es mesometrio? Son las hojas del ligamento ancho que se adhieren a los 3 alerones. Dentro de esas hojas les he hablado del mesovario, mesosalpinx y el alerón funicular. ¿Está claro? Ahora vamos a otro concepto. Sigan con las 2 hojas del ligamento ancho. Estas 2 hojas de ligamento ancho, muchachos, que fijan el cuello a la pared lateral, solamente el cuello, vamos a ponerlo por acá, eso de acá, uno que pinte mejor, a ver, ese de acá, que fija qué cosa, el cuello, ahí está, esto, que fija las 2 hojas de ligamento ancho, miren, que fija el cuello a la pared lateral. Eso se llama parametrio, que algunos libros les llaman ligamento cardenal de McEnroe. Parametrio, ¿qué viene a ser? Son las hojas del ligamento ancho que fijan ¿qué cosa? Al cuello del útero a la pared lateral, en el piso. ¿Y cuál es la importancia de eso? Porque entre esas 2 hojas del parametrio, lo voy a separar, ascienden varias cosas. La arteria uterina. ¿Cuál es el contenido del parametrio? Pongan el van uterino, pinta. La arteria, pinta. La arteria uterina, ahí está. Esta es la arteria uterina. Acá pinta este que está arriba. Eso es. ¿Qué más? La vena uterina. Pongan. El uréter. El uréter cruza acá. El uréter. Grasa de relleno, plexos uterinos o vegetativos uterinos y linfonodos. Entonces, el parametrio, muchachos, ¿son qué cosas son? Es el parametrio, entonces, las 2 hojas, miren, del ligamento ancho que fija qué cosa, el cuello a la pared, está abajo. ¿Cómo se le llama también? Cardenal de McEnroe. Y tiene un contenido, sí, doctor, ahí lo ven. Por ahí asciende la arteria uterina. Doctor, es decir, si yo quiero ubicar la arteria uterina, me voy al parametrio. Por ahí, ¿cuál es el contenido del parametrio entonces? El van uterino, el uréter. ¿Qué más? Grasa de relleno. ¿Qué más? Los plexos vegetativos uterinos. ¿Qué más? Linfonodos. Todo eso está aquí. Doctor, usted me dijo el uréter. Y a ver, ¿qué comparación me da usted en el uréter, en el hombre y en la mujer? Les dije, en el hombre, el conducto deferente cruza por delante al uréter. Y en la mujer,
¿Quién participa si no hay conducto deferente? La arteria uterina. Pregunta de examen. ¿Quién cruza entonces por delante al uréter en la mujer? La arteria uterina. Y por debajo del uréter, la vaginal larga, que muchas veces puede salir de la uterina o directamente del hipogástrico. Sea de donde salga, va a formar una pinza uterina, una pinza arterial. Pregunta de examen. La pinza arterial va a estar dada adelante, la arteria uterina, intermedio, el uréter, y hacia abajo, la vaginal larga. Forman una pinza. ¿Está claro? Eso es parametrio. Entonces, ahí está el parametrio. Entonces, hemos visto perimetrio, hemos visto miometrio, hemos visto endometrio, hemos visto mesometrio, hemos visto parametrio. 5 estructuras importantes. Ahora, la arteria uterina, muchachos, es esta. Dame una hoja. Una hoja. Hoja. Doctora, apúrate, pues. Ven un ratito, dame una hoja. Vale, ese doctor. Ay, ese A ver, doctor. ¿dónde? Acá está. ¿Para qué duda? Si yo tengo, muchachos, el útero, aquí tengo el cuello. Permítame, doctor, cuidado. Creo que se moje eso, tápalo mejor. La arteria uterina, que es rama de quién entonces, de ilíaca interna, aborda por el parametrio, por aquí viene. La arteria uterina viene por el parametrio, por las 2 hojas del ligamento ancho. Y luego va a empezar a ascender. Tortuosa, ¿por qué es tortuosa? ¿Por qué es tortuosa y espiralada la arteria uterina? ¿Por qué? A ver, porque va a crecer en la gestación, imagínense, acuérdense que cuando crece el útero, la arteria tiene que crecer con ella, pues si no va a colapsar, ¿no es cierto? Por eso es espiralada, porque está preparada para aumentar de tamaño. Cuando el útero crece en la gestación, la va a acompañar, pues. Luego tengo, permítanme muchachos, tengo aquí qué cosa, la trompa, y aquí qué cosa está, el ovario. Entonces, la uterina, si yo quiero buscarla, ¿a dónde la busco, muchachos? En el parametrio, vamos a ver. Es decir, tiene una porción horizontal y luego asciende espiraladamente. En su manera, cuando asciende tortuosamente, empieza a dar ramas para el cuerpo, para el miometrio, para el endometrio. ¿Cómo se llaman esas ramas? Copien. Helicinas, radiadas, vean ustedes, y arciformes. Para luego empezar y dar una rama, vean ustedes, para el ovario, la ovárica interna, y una para la trompa, las tubáricas internas y tubárica media. La externa no, porque bueno, la externa viene de la ovárica. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que la arteria uterina da ramas para el cuerpo, helicinas, radiales, arqueadas, arciformes, para luego ascender y empezar a dar una rama para el ovario, ovárica interna, y luego se va a la trompa, tubárica interna, tubárica media. ¿Está claro? Ah, qué interesante. Dame el color azul. ¿Y quién acompaña a la arteria? La vena. La vena la va a acompañar y también es tortuosa. Va al ovario y va a la trompa. Con la diferencia que la vena ovárica o la vena uterina del lado derecho drena la cava inferior. Y la otra, ¿dónde drena? A la renal izquierda. Pregunta de examen. ¿Está claro? Entonces tenemos que las venas uterinas, ováricas o tubáricas del lado derecho, ¿a dónde drenan? A la cava inferior. La izquierda es la renal. Y la izquierda en la renal. Vamos a tratar de ver. Entonces vean ustedes, vean ustedes, aquí está la arteria uterina. Aquí tienen la arteria uterina. A ver acá. ¿Dónde estaría la arteria uterina? Acá está, en el parametrio. Ahí está. Esta es la arteria uterina. Entonces, en el examen, ahí está la arteria uterina. Les puedo tomar
Colaterales de esta arteria, ya saben ustedes. ¿Cuáles son las colaterales? Helicinas, radiales, arqueadas, ovárica interna, tubárica media. Ahí las tienen. Entonces, ¿qué transitan, muchachos, por el parametrio? ¿Qué elementos transitan por el parametrio? A ver, uno, arteria y vena uterina. ¿Qué más? El uréter. 3, linfonodos. 4, grasa de relleno. 5, plexo vegetativo uterino. O sea que es importante ahí. Entonces por ahí va a ascender la arteria uterina. A ver acá, miren la arteria uterina, quiero que vean. Ahí está el parametrio, miren, ahí está el parametrio. ¿Es cierto? Este es el parametrio. Está en el piso. ¿Qué es eso, muchachos? La arteria uterina. Agarra el rojo, píntala. Ahí está la arteria uterina. Pinta. Pinta, doctor. Se ha dormido. Está temblando. Ahí tiene la arteria uterina. Por el otro lado, vamos a la arteria uterina del otro lado. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuál es la arteria? Ahí está la arteria uterina. Píntela, doctor. Pinte la arteria uterina del otro lado. ¿Ven cómo abordar la uterina? Entonces la uterina no la voy a abordar por el cuerpo, por el cuello, por las trompas. Se aborda ¿por dónde? Por el parametrio. Por eso los ginecólogos saben. Si yo quiero hacer la histerectomía, o sea, sacar el útero, lo primero que voy a hacer es clampar la uterina para que yo trabaje y no sangre no sangre el útero. Uterina derecha, uterina izquierda. ¿Qué más tendría que clampar? Tendría que clampar la ovárica derecha, ovárica izquierda. Y tranquilo voy a trabajar. Hago la histerectomía tranquilo. Y no me complico por el sangrado que puede haber. ¿Eso por qué entonces? Porque yo sé la anatomía. Y ustedes ven, si no sabes anatomía, pues todas las especialidades necesitan anatomía. ¿No es cierto? Todas. Como le decía, oftalmología, cirugía, otorrino, todas. Tienes que saber la base anatómica. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos entonces, permíteme acá, el ligamento ancho. ¿Está claro? Ya, ahora voy a hablar de esto. ¿Qué es esto? Entonces, a ver, rápido. Elementos de fijación del útero. A ver, hablen. Parafinas y continuidad. Diafragma pelviano. 2. Ligamento útero sacro. Hubo vésico uterino. Y al final, ligamento ancho. Lógico, a eso le puedo agregar arterias, pues también. El redondo no. Buena pregunta que me hace. Este es el redondo. El redondo, quiero hablarles antes de continuar. El redondo viene a ser, ¿qué cosa? El ligamento ¿qué? Redondo es el similar al cordón espermático en el hombre. Este se introduce al conducto inguinal en la mujer y termina ¿en dónde? Termina en los labios mayores mediante un tracto fibroso. Ahí termina. Acompañado del ligamento redondo están arteriolas, pequeñas arteriolas, ramas de la epigástrica inferior y de la uterina. Más que fijación, es un elemento de orientación. ¿Cuántos redondos hay? Agarre acá usted, doctora, vamos a ver. Este es el ligamento redondo, agarre acá del lado derecho. Vamos a agarrar el otro, el redondo, ¿dónde está el otro? Acá está el otro. Agarre con otra mano, mire, con del lado izquierdo. Esta es la posición normal que debe tener el útero, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición normal? Anteversión y anteflexión, así es. El ligamento redondo es el que orienta hacia adelante. A veces sucede que la longitud de un ligamento redondo, muchachos, que va hacia adelante, del derecho es mayor que el izquierdo. Y eso va a suceder. ¿Y qué va a suceder? El útero va a estar ladeado. ¿Y eso es bueno para la gestación? No. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Toma las medidas y los dos los orienta en la misma longitud. Entonces, el ligamento redondo es un elemento de orientación. Nada más. Trompa uterina, el órgano de la fecundación. Acuérdense que aquí
Es el espermatozoide, sube y fecunda en la ampolla. Y luego migra como ovocito. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo uterino, donde empieza la gestación, o mejor dicho, los 9 meses siguientes a la ovulación. Partes de la trompa. Vamos. ¿Cuáles son las partes de la trompa? Intramural. Mide 1 centímetro. 0.2 milímetros de diámetro. El muy chico. Istmo. 2 a 3 centímetros. Se va hinchando el diámetro. 0.5 milímetros. Ampolla. 7 a 8 centímetros. Se va hinchando el diámetro. 0.8, 0.9 milímetros. Pabellón. 3 centímetros. Se va hinchando 1 centímetro de diámetro. ¿Qué quiero decirles a ustedes? Que conforme me alejo en la trompa, el diámetro va creciendo. Es decir, es muy angosto en el istmo, sigue intramural, istmo, ¿qué más? Ampolla y sigue creciendo. Entonces, ¿cuánto mide intramuralmente? 1 centímetro. ¿Cuánto mide el istmo? 3 centímetros. ¿Cuánto va? 4. ¿Cuánto mide la ampolla? 7. ¿Cuánto va? 11. 11. ¿Cuánto mide el pabellón? 2 a 3. ¿Cuánto va? 13. 12 a 13 centímetros debe medir la trompa uterina. De esas 4 sectores, ¿cuál es la que fecunda? ¿Cuál es la que, donde se realiza la fecundación? La ampolla. Lógico, cuando ingresa el espermatozoide, hace un recorrido, ingresa al fondo e ingresa a la trompa. En la ampolla está ¿quién? ¿Esperándolo quién? El óvulo, que luego de migrar es captado por el pabellón, migra y está en la espera en la ampolla. Y luego llega Vigilio corriendo. Es el último que está llegando ya todo agotado. En su tercer día. ¿No es cierto? En su tercer día, así como dice. Ingresa al óvulo. Y ahí nació Vigilio. Y ahí nació Vigilio, es por esto nació. Fue millones de espermatozoides son. Pero uno solo ingresó y ese fue Vigilio. Especial. Está orgulloso y yo soy el que llegué. ¿No es cierto? Ahí está. Fue el número 1 que llegó. Ingresó. ¿Y qué sucede después? Fecundó. ¿Y de ahí qué pasa? Ese óvulo, ovocito de primero, de segundo, migra al fondo donde ahí va a instalarse. Pero a veces sucede algo malo. No migra y se queda ahí y empieza a desarrollarse. Eso no puede continuar. Eso se llama embarazo ectópico. ¿Por qué no puede continuar? Porque aquí no está preparado pues, para que crezca pues, el bebé. Si uno no toma una actitud inmediata, eso se va a romper y va a sangrar. Y se va a ver un show hipovolémico. No debe continuar un embarazo ectópico. Entonces tenemos la trompa. Segundo, elementos de fijación de la trompa. Son 3 nada más. Su continuidad con el útero, es cierto, ahí está. El mesosalpinx, ahí está, ahora sí lo aplico. El mesosalpinx es otro elemento. Y un ligamento que lo une al ovario, el tubo ovárico, que lo voy a pintar acá. Este es el ligamento tubo ovárico. Tubo ovárico. Entonces, son 3 los elementos de fijación que tiene entonces la trompa uterina. El útero ovárico, bueno, es su continuación. El mesosalpinx y el tubo ovárico. ¿Está claro? A trasluz yo voy a ver las arterias tubáricas. Levante, doctor. Ahí quiero que vean. Suelta nomás para que lo vean. Las arterias tubáricas son 3. ¿Cómo las llamo? Tubárica interna, tubárica media y tubárica externa. A ver, vamos a verlo. Ahí está, vamos a ver si lo veo por acá. A ver. Ahí está, ¿ves? Ahí están las tubáricas. Fija. Vamos a ver acá. Fija, dice. Vamos a ver las tubáricas.
Ahí están las tubáricas. Ah, A ver. Ahí están las tubáricas. Ya, ahí no. A ver, profesor. ¿cuál es? ¿Cuál es? Miopía, miopía. Son esas Oye, ¿la doctora también está en mi mesa, Vigilio? No, colados, son Oye, colados. verás que Último día y colados. hoy es el último día de anatomía con usted. Puro colado. para los Para él. Ah, uy, 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 Digo, ya, sí, ya, sí, ya sí. ya le dijeron. Para nosotros. Ya se para exhibieron. nosotros. Así que hoy día es el último día de anatomía, muchachos. Entonces, pero fue último ya día. no nos vamos a ver hasta el No. otro año. No, ¿Qué? Algunos sí los voy a volver a ver. No, yo lo seguiré. No, ya van a Vigile acabar. nomás. Yo me Vigile. colaré. Igual para ver. Miren, ahí tienen ustedes las tubaricas. Ahora me dirán, doctor, ¿cuántas tubaricas hay? Ya. 3 en anastomosa. Interna, media externa. La interna y media son de la uterina. Y la externa de la ovárica. Porque también contribuye la tubárica externa como de la ovárica. ¿Está claro, muchachos? Eso les voy a tomar. Las partes que tiene, los elementos de fijación. ¿Qué es esto? Ah, doctor, ¿esto qué cosa es? El Ovario. ¿Es el órgano de qué? De la ovulación. 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 No, fíjate que. ¿Está claro? El ovario está ubicado en la fosita ovárica de Krause. ¿Cuáles son los límites de esa famosa fosita? Copien. Superior y posterior, la división de los vasos ilíacos. Inferior, la arteria uterina. Anterior, la hoja posterior del ligamento ancho. Repito, la fosita ovárica de Krause está, tiene por límite los siguientes elementos. Superior y posterior, la división de los vasos ilíacos. Inferior, la arteria uterina. Y posterior, la hoja posterior, o mejor dicho, anterior sería la hoja posterior del ligamento ancho. ¿Está claro? El ovario. Sí. ¿Cuánto mide el ovario entonces, muchachos? No mide mucho, de 3 por 2 centímetros. En los niños es muy pequeño, conforme avanza en la edad se hace más grande y se esclerosa en las personas que ya no menstruan, o sea, las abuelitas o las personas mayores de 50, 60 años. Se esclerosa, se deforma. Segundo, para su estudio, y ustedes lo han visto, tiene una corteza y una zona medular. En la corteza es donde vamos a tener los famosos, y ustedes deben dominar esto, los folículos de Graf, los ovocitos, eso lo han visto en embriología. Evidentemente no voy a tratar eso, ¿no? Tenemos la corteza, una capa de revestimiento, unas células epiteliales, y lo importante es que el óvulo, producido el óvulo, migra por acción de qué? Por acción ¿de qué cosa? Del pabellón a la ampolla donde va a ser fecundada. Los elementos de fijación del ovario son 4. 1, lo une al útero también, el ligamento útero-ovárico. A ver, píntame el ligamento útero-ovárico. Ligamento. No confundir lo que une a la trompa. No, mire, este une a la trompa, el cuerno uterino, pero este es el ligamento útero-ovárico. Pinta el ligamento útero-ovárico. Excelente. Ese es el ligamento útero-ovárico. No confundir con el que une el cuerno, no es cierto, es otra cosa. Ligamento útero-ovárico. Mesovario, ahora sí aplico. El mesovario es otro elemento de fijación. ¿Qué más? ¿Qué más? Tubo ovárico, que lo pinté, que lo une en la trompa. El ligamento tubo ovárico, que lo une en la trompa. Y por último, en el cadáver lo une al piso pelviano lumbo ovárico. Lumbo ovárico. Son 4, repito. Útero ovárico. Meso ovario. Tubo ovárico. Y lumbo ovárico. ¿Está claro?
Irrigación del ovario evidentemente son las ováricas, siendo la ovárica interna rama de la uterina. Y la principal es la gonadal, que aborda al ovario por la cara externa, que es la arteria ovárica, que es la que da mayor flujo sanguíneo al ovario. Igual que el útero, igual que la trompa, me olvidé de decirlos, las venas, tanto ováricas derechas, venas tubáricas y las venas uterinas derechas, ¿a dónde drenan? A la vena cava inferior. A la cava inferior. No es necesario que les diga. Igual, las venas que acompañan al ovario izquierdo, a las tubáricas izquierdas y a la uterina izquierda, ¿a dónde drenan? A la renal izquierda. A la renal izquierda. No se olviden eso, esa es una constante que tienen que ver. Aquí cuando hablo de inervación es similar. La inervación del útero está dado por el plexo uterino, que son ramas de la hipogástrica inferior. ¿Está claro? Entonces aquí el plexo uterino es el que gobierna toda esta estructura. Entonces eso es lo que yo les voy a tomar. Y para terminar, a ver, la vagina. ¿Dónde está la vagina acá? A ver, ¿dónde hay una vagina acá? Acá está. Miren, ahí está la vagina. Es el órgano de la cópula. Miren, ahí está la vagina. Y ahí tomado, miren, examen. Hay un pabilo ahí, miren ustedes. Miren ustedes. A ver, la vagina. ¿Cuánto mide la vagina? Vamos. ¿Cuánto mide la vagina? Doctor, a ver, doctor, usted que su experiencia. A ver, los varones, ¿cuánto mide la vagina, doctor? Mire ya. ¿Ah? 8, 10, ¿qué? Pulgadas, metros, centímetros. Centímetros. Ahí lo tiene. Tiene dos extremos. Un extremo externo, que es el introito vaginal, que en las mujeres que no han tenido relaciones se encuentra lo que se llama el limen. Un extremo superior, que es el paracolpos, que lo hemos visto, o el fondo de saco vaginal. La vagina tiene 3 capas. Una adventicia, una muscular con fibras longitudinales y circulares y una serosa. Tiene rugosidades o crestas vaginales que desaparecen conforme avanza la edad de la mujer. En las personas por encima de 50, 60 años es liso. Parece que se descama y queda una superficie lisa. En las mujeres jóvenes es con crestas y rugos. La vagina se relaciona, pongan por delante, relaciones anteriores de la vagina, por delante, con la vejiga, la uretra y el diafragma urogenital. Repito, diga usted las relaciones anteriores de la vagina: vejiga, uretra y diafragma urogenital. Relaciones posteriores de la vagina: recto pelviano, canal anal y diafragma pelviano principal. Repito, recto pelviano, canal anal y diafragma pelviano principal. ¿Está claro? Eso es importante porque yo cuando les puedo preguntar, imagínense que les pregunto en el examen, agarro la vagina y les digo 3 relaciones anteriores, 3 relaciones posteriores. A ver, ¿con quién se relaciona por delante? La vagina. Vejiga, uretra, ahí lo ven, miren, diafragma, vejiga, la uretra y el diafragma urogenital. urogenital o secundario. ¿Y por detrás con quién? ¿Con quién? Con el canal anal. Con el canal anal, el recto y el diafragma pelviano principal. ¿Está claro? Ahora, la irrigación de la vagina se lo vamos a dividir en 3 tercios. El tercio superior, pongan, es irrigado por la vaginal larga, por las cérvico-vaginales, que son ramas de la uterina. En el tercio medio son irrigadas por la vaginal media, que son ramas de la rectal media.
o hemorroidal media. Y en el tercio inferior son irrigadas por la recta vaginal inferior, que son ramas entre paréntesis de la pudenda. Entonces tenemos, muchachos, ¿cuántos vaginales? 3 tercios, divididos en 3 tercios. Tercio superior, vaginal larga, y las cérvico-vaginales, que son de la uterina. En el tercio medio, vaginal media, de la hemorroidal o rectal media. Y en el tercio inferior, vaginal inferior, que son de la pudenda. ¿Está claro? Entonces tenemos esas características importantes. Igual, mira, La inervación igual el plexo vaginal del hipogástrico inferior. ¿Ya? Siempre hay, este es un territorio que gobierna el hipogástrico inferior. Y de los espláncnicos pelvianos que van a producir S2, S3 y S4, que producen 4 cosas en el hombre y en la mujer: trabajo de parto, micción, defecación y erección en el hombre. Ese es el espláncnico pelviano. Muy bien, muchachos. Entonces, no es mucho que mire útero, pero sí parece bastante, ¿no? Parece bastante. Ya con ustedes he culminado todo por la mesa 2, ¿ya?